Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede dar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Yo te quiero invitar a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy. Visítalos, ellos están en Pembroke Pines y ahí vas a recibir la atención del farmacéutico latino. Bueno, y además ellos te van a plantear el reto de que si consigues un medicamento más económico en otra farmacia, ellos te van a igualar el precio, así que no hay manera de que consigas algo más económico en otra parte. Te hacen el examen del COVID-19 y pues si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, Farm Aid Pharmacy te va a vender las medicinas con eso. Bueno, y recuerda visitar la página web de Maru Consign, porque ahí vas a encontrar maravillas en carteras de diseñador a muy buen precio, con su origen certificado, es decir, que realmente son de diseñador y te lo van a enviar a cualquier parte del mundo, excepto a Asia. También están los relojes marca Rolex, también certificados originales. A lo mejor lo que tienes es una buena cartera de diseñador y la quieres negociar con Maru Consign, pues comunícate con ellos. También si tienes un Rolex que no utilices, que pues ya no te guste, que te regalaron y no te hace falta, no usas reloj, eso se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Regresamos con Agárrate. En el mes de marzo pasado se conoció el escándalo de la inyección de dinero que el gobierno de España le dio a la aerolínea Plus Ultra. 63 millones de dólares le inyectaron a la aerolínea para rescatarla, para recuperarla económicamente. Pues resulta, además, que ahí surgió la información de que varios de los accionistas, los principales accionistas de la aerolínea Plus Ultra, están vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Nuestro aliado en España, el periodista Eugenio Narváez, conversó con Miguel Ángel Paniagua, que es el miembro del Congreso de Diputados y uno de los parlamentarios que está investigando el caso. Vamos a ver lo que dice. Amigos de Factores de Poder, bienvenidos un día más a estos programas que hacemos desde España. Y hoy vamos a iniciar una serie de programas importantes, una serie de programas sobre un tema bastante delicado que está derivado de la pandemia. Como ustedes recordarán, a partir del 14 de marzo, en España la pandemia originó que el país tuviera 95 días de confinamiento total, con lo cual tanto la industria, el turismo, el comercio, la hostelería y la práctica totalidad de los sectores de la nación pues se vieron obligados a cerrar durante esos 95 días, derivado de que todavía no se conocían ni se estaban tomando medidas para luchar contra esta enfermedad tan grave que venimos padeciendo desde hace aproximadamente 15 meses. A partir de ahí, dado que la paralización de un país genera una paralización económica, una paralización industrial, el gobierno se vio obligado a tomar una serie de medidas que luego posteriormente derivaron a apoyo a la liquidez, apoyo a empresas y que organismos importantes cercanos al gobierno como la SEPI, que es la Sociedad Española de Promoción Industrial, también tomaran cartas en el asunto de cara a intentar paliar las graves consecuencias generadas de la pandemia.
De todo ello vamos a hablar con Miguel Ángel Paniagua, que además se centrará en un caso curioso, y es que el Gobierno de la Nación, a través de la SEPI, de un fondo de 10.000 millones de euros derivado de todo este problema de la pandemia, resulta que ha favorecido con 53 millones de euros a una aerolínea que tiene vinculaciones con Venezuela, concretamente la aerolínea Plus Ultra, y eso ha generado que en próximas fechas el Congreso de los Diputados analice la posibilidad o no de crear una comisión de investigación, porque si bien el Gobierno dice que es una aerolínea estratégica, los datos y resultados dan a inducir que puede ser lo contrario, porque apenas tiene el 0,3% del tráfico aéreo existente en España, y por otra parte por las vinculaciones que los propietarios de esta aerolínea podían tener con el régimen de Nicolás Maduro. De todo ello vamos a hablar con Miguel Ángel Paniagua, miembro del Partido Popular y una de las personas encargadas de fiscalizar todos estos temas a través de su portavocía en el Tribunal como portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas, y también como un miembro destacado del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eugenio? Encantado de estar aquí contigo de nuevo. Y bueno, un tema importante el que vamos a tratar en esta serie de especiales. Es importante para España, es importante para Venezuela y sobre todo para factores de poder, porque ante estos hechos hay que denunciar determinadas cosas. Derivado de la pandemia, ¿cómo quedó España después de sus 95 días de confinamiento total? ¿Y qué consecuencias económicas tuvo el hecho de que la nación estuviera paralizada, Miguel Ángel? Bueno, un parón de la oferta, como se hizo durante tantos días, durante más de 3 meses, pues hace las consecuencias que hemos visto este año, que hemos sido el país que más recesión, más caída del PIB ha tenido de toda Europa y de toda la OCDE. O sea que esa es la consecuencia básica del cierre absoluto y total del mercado durante más de 3 meses, salvo aquellos servicios esenciales que se pudieron mantener abiertos, pero el resto estuvieron cerrados. O sea, unas consecuencias dramáticas para la actividad económica y para el sector empresarial y, por supuesto, también para los trabajadores. Consecuencias que han dado lugar a que el Gobierno tenga que plantear importantes medidas de apoyo a la liquidez, porque, claro, las empresas, los autónomos, los comerciantes, la hostelería, se quedaron sin posibilidad de poder remontar esa situación de parón de la que estamos hablando. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por el Gobierno desde el punto de vista de la liquidez y desde el punto de vista de apoyo a las empresas? Pues inicialmente, como tampoco se sabía exactamente cuánto iba a durar la pandemia, pues solo se tomaron medidas de apoyo a la liquidez de las empresas, es decir, para que pudieran aguantar, para que pudieran soportar los alquileres, parte de los salarios, los gastos un poco fijos y recurrentes que tiene una empresa, pudiera pagar los impuestos. Pero una vez tuvimos claro que esta pandemia iba a durar bastante, que eso lo tuvimos claro ya más o menos a principios de julio, a principios del verano del año pasado, sabíamos que esta pandemia no iba a terminar pronto y que hasta que no... A pesar de que el presidente del Gobierno dio por acabado casi la pandemia, ¿no? Sí, allí el 15 de junio cuando levantó el estado de alarma, ¿no? Dijo, hemos vencido al virus. Pero enseguida se vio que no era cierto y que venían nuevos brotes, estaban empezando en muchísimos países, y que sabíamos que no lo habíamos vencido y que hasta que no estuviera la vacuna, que no se sabía cuándo se iba a tener, que los procesos de fabricación de vacunas y de investigación suelen durar 2 años como mínimo, y bueno, aunque se hiciera en un tiempo récord, sabíamos que al menos íbamos a tener que estar 1 año y pico en una situación económica bastante problemática. Entonces, desde ese momento ya se sabía que había que tomar otra serie de medidas, no solo de apoyo a la liquidez, sino de apoyo a la solvencia de las empresas. Y eso no se ha hecho prácticamente. Solamente un fondo que se creó a principios del verano pasado, que es un fondo sobre el que vamos a hablar bastante, porque es el caso de
de Plus Ultra, es el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, pero el resto de medidas de apoyo a la solvencia no se han tomado hasta este año. Este año, hace escasamente un mes, se ha lanzado un fondo, por fin, de ayuda directa a las empresas, un fondo muy pequeño, la verdad, porque comparado con los fondos que se han repartido en otros países europeos es realmente ridículo, porque estamos hablando de 7.000 millones para todas las empresas del país. Se ha creado otro pequeño de 3.000 millones para un poco parecido al del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, pero para empresas más pequeñas, y 1.000 millones para cubrir todos esos medidas de apoyo a la liquidez que se dieron al principio de la pandemia a través del ICO y de la banca para cubrir pues las posibles insolvencias de algunas empresas que no han aguantado. No vamos a hablar de cómo se daban estos fondos desde el punto de vista de la liquidez, porque sería prolijo y porque, como nos ven fuera de España, explicarles lo que es el Instituto de Crédito Oficial, cómo se daban estas ayudas, si algunas eran reversibles, otras no eran reversibles. Vamos a centrarnos concretamente a las ayudas a empresas protagonizadas por ese fondo de 10.000 millones, pero muy especialmente en un organismo que se llama SEPI, Sociedad Española de Promoción Industrial, que viene a ser así como un órgano intermedio de carácter público, que de una u otra forma era un poco el que controlaba estas ayudas a empresas, ¿no, Miguel Ángel? Así es, la SEPI es como si dijéramos un holding empresarial estatal. Es decir, es lo que antiguamente era el Instituto Nacional de Industria, para que nos entiendan fuera, ¿no? Sí, es un conglomerado de empresas públicas y que se dirigen y se manejan desde el Ministerio de Hacienda, que dependen del Ministerio de Hacienda. Hay algunas empresas públicas, como puede ser Correos, empresas que hacen servicio público, y después hay otras empresas que no tienen nada que ver con el servicio público, pero que son empresas públicas, por lo que sea, porque por su carácter estratégico, por su interés para una zona de España, sea el Estado ha entrado en el accionariado de las empresas, y son empresas que dependen del Estado en un porcentaje mayoritario de más del 50%. Bueno, pues la SEPI fue el organismo encargado de gestionar este fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de 10.000 millones. Este fondo se creó en julio, a finales de julio, y en el año pasado, a finales de 2020, solo se había aprobado una operación. Las empresas que tenían problemas de solvencia tenían que plantear operaciones y plantear ayudas que necesitaran. El año pasado solo se había aprobado una operación, algo tremendo, en una situación de urgencia como la que estábamos viviendo a nivel económico. Y este año, en marzo, se han aprobado a finales de febrero 2 y en marzo otra. Es decir, llevamos 4 operaciones todavía a estas alturas, después casi vamos a llegar, llevamos 10 meses desde que se creó el fondo y solo ha habido 4 operaciones, y ahora pasaremos a analizar las 4 operaciones porque las 4 tienen tela. Pero con esta Sociedad Española de Promoción Industrial también ha habido un problema derivado, que es el siguiente. Este organismo lleva aproximadamente 500 y pico días que no tiene presidente y depende, como bien decías, directamente del Ministerio de Hacienda. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, pues ha estado 17 meses ya por fin. El mes pasado ya se nombró por fin la nueva presidenta de la SEPI. Pues ha estado 17 meses, porque el anterior presidente que nombró la ministra de Hacienda, la ministra Montero, fue don Vicente Fernández Guerrero, que fue cesado por su imputación en un caso de corrupción de las minas de Alcollar en Andalucía. Y como este caso se había llevado ya... Hay que decir para los que no conozcan un poco la situación política, que en Andalucía, al igual que el partido de la ministra, estaba gobernado en aquel momento por el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Bueno, ha estado gobernado por el Partido Socialista Obrero Español toda la democracia. Hasta 37 años exactamente, sí. Hasta las últimas elecciones, hace exactamente 3 años, creo que fueron, 2 años y medio, sí, en el que el Partido Popular ganó las elecciones y gobierna actualmente con una coalición con Ciudadanos. Bueno, pues... la SEPI tiene mucha gente de aquella Junta de Andalucía, de aquella gente que estaba dentro del poder, en las consejerías y tal, y que perdieron el poder con la victoria del Partido Popular, y ahora
mucha parte de esa gente está en la SEPI. Uno de ellos era el presidente, que digo, que Fernández Guerrero, que tuvo que ser cesado por su imputación en el caso Aldalcóllar. Que como este caso te decía, le habían archivado ya 2 veces, cuando se había llevado ante la justicia, pues la ministra aguantó y no nombró a otro presidente por ver si había una tercera vez en el que archivaban el caso y podía restituirle a la presidencia de la SEPI. Y esto ha estado 17 meses. 17 meses seguidos sin presidente, una sociedad tan importante como la SEPI y en un momento tan trascendental para el país como en esta pandemia, donde muchísimas empresas, muchísimas de la SEPI y otras a las que se podía ayudar, necesitaban de una SEPI fuerte que estuviera dirigida y que tuviera un plan y un proyecto para el país. Y esto no ha sido así. Ahí estuvo, bueno, hasta al final, como al final sí que ha sido procesado por prevaricación por este caso, pues al final la ministra Montero ha tenido que nombrar un nuevo presidente, ¿no? Y ya se intentó, un par de meses antes se intentó con otra persona que venía también de la Junta de Andalucía, que dijo que no le interesó el cargo, y al final la persona que dirige el cargo, que era la anterior presidenta de Navantia, es también procedente de la Junta de Andalucía. Es decir, que todo se hace en el entorno de la ministra Montero y de personas de su absoluta confianza, que si al final eso supusiera una mejor actuación y unos resultados espectaculares de la SEPI, pues lo aplaudiríamos. Pero es que parece ser que al final las cosas que están ocurriendo en la SEPI no tienen nada que ver con una buena gestión. Pasemos a esos fondos de 10.000 millones de euros que el Gobierno destinó para que la SEPI de alguna otra forma los gestionara y que diera proyectos y aprobara proyectos de cara a las empresas. En primer lugar, ¿qué operaciones se aprobaron y bajo qué requisitos? Bueno, las operaciones, lo que dice el Real Decreto que aprobó este fondo de 10.000 millones es que debía utilizarse, pero primero debe solicitarlo una empresa que tenga problemas de solvencia, porque al final es para apoyar la solvencia. Tiene que ser una empresa estratégica y tenía que ser solvente antes de la pandemia. O sea, solamente se ponían esas dos condiciones, que fuera solvente antes del inicio de la pandemia y que sea una empresa estratégica. Esos son los requisitos para poder acceder al fondo. Y después, como veremos, por las operaciones que han sido aprobadas, pues parece que no se cumplen los 2 únicos requisitos que se habían establecido. Esas primeras y pocas operaciones que ha hecho la SEPI, la primera de ellas ha sido dar 53 millones de euros a una aerolínea denominada como Plus Ultra, bajo la nomenclatura de que puede ser una empresa estratégica, pero se da la circunstancia de que en el tráfico aéreo apenas tiene un volumen del 0,03% del volumen total de tráfico aéreo en España. Por otra parte, también se da la circunstancia de que varios de sus accionistas provienen de otra línea aérea quebrada como es Air Madrid. Y estos 53 millones generaron sospechas y problemas desde un principio, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, han generado sospechas todas las operaciones. La primera operación que fue aprobada, que fue en el año 2020, fue Air Europa, una compañía importante, pero que había llegado a un acuerdo de venta ya el año anterior, a finales de 2019, en noviembre, con lo cual no tenía mucho sentido apoyar una empresa que iba a ser absorbida por otra compañía. Entiendo que se apoye a la nueva compañía o a otra compañía que se mantenga en el mercado, pero no una compañía que va a desaparecer y se va a integrar en una compañía más grande, porque al final esas ayudas no sabes si lo que están beneficiando es exclusivamente a los socios de la compañía que se vende o a los socios de la compañía que se adquiere, porque al final el precio de esa transacción comercial, de esa adquisición de la compañía, va a variar por la ayuda que está recibiendo de la SEPI, lo cual no tiene mucho sentido. En segundo lugar, se aprobaron otras 2. Plus Ultra, la que bien has comentado, que ahora entraremos a fondo, y Duro Felguera. Una empresa que no era solvente, que ha tenido muchísimos problemas durante los últimos años y que no era solvente antes de la pandemia. Pero que, curiosamente, de los 3 miembros del Consejo de Administración, 2 son exministros socialistas. 2 de los 3. Con lo cual también ha levantado ciertas sospechas
de que si esa concesión es absolutamente razonable o no es razonable o cumple con los requisitos que se han establecido dentro del propio Real Decreto. La cuarta, que se hizo un par de semanas después de estas dos, es Aboris Corporación Empresarial, que en principio es un grupo dedicado al sector turístico, lo cual tiene absoluta razón de ser porque ha sido uno de los sectores más castigados durante la pandemia. Pero curiosamente, este grupo ha adquirido una parte de Globalia, que es también los accionistas que han vendido Air Europa. Con lo cual, Globalia o los socios de Globalia, al final, parece que se han beneficiado de 2 de las 4 operaciones, de forma indirecta, quizá. Lo cual también es ciertamente curioso. Pero bueno, esa en principio parece una ayuda que parece razonable por el sector muy castigado y que era una compañía que antes de la pandemia, previa a la pandemia, pues era una compañía normal, solvente, que tenía muchísima actividad y una buena actividad. Y la última, pues la que comentabas, Plus Ultra Líneas Aéreas, que esta no cumple ninguno de los 2 requisitos. Entremos ya en detalle en el tema de Plus Ultra Líneas Aéreas. Plus Ultra Líneas Aéreas se fundó en el año 2011 y está quebrada desde entonces. Si no he entendido mal, uno de los requisitos era que tuviera una solvencia económica. Aquí ya se genera un problema. El segundo problema es que parte del accionariado de Plus Ultra pertenecía a lo que antiguamente era Air Madrid, en un 40% aproximadamente, y por otro lado se dice que el 60% de los accionistas de Plus Ultra son venezolanos con nexos con el régimen de Nicolás Maduro, y se dice que entre estos accionistas el 47% de las acciones se encuentran en manos de Rodolfo Reyes Rojas, Ralph Algie Javi y Roberto Rosselli Mieles, encabezados por Camilo Ibrahim Lassa, amigo de Delcy Rodríguez, la famosa Delcy Rodríguez, que protagonizó, no sabemos si llamarle incidente o un hecho un poco extraño en el aeropuerto de Barajas con el ministro Ábalos, ¿no? Así es. Bueno, si una empresa no cumple las condiciones y se le concede una ayuda como esta ayuda de 53 millones, pues entonces lo que tenemos que plantearnos, lógicamente, es quiénes son los socios, porque a lo mejor, analizando los socios, también descubrimos cuál es la razón de la concesión de esta ayuda. Bueno, en este caso, un primer vistazo a los socios de la aerolínea, deberíamos haber descartado ya directamente las ayudas, porque estamos hablando de que los primeros propietarios que han vendido una parte a los nuevos socios, que como bien has comentado, estamos hablando de un grupo de personas que ya quebró una compañía que dejó tirado a muchísimos viajeros en Madrid, como bien has comentado. Otro de los socios que ha sido el año pasado condenado por delito fiscal a cárcel y a pagar una multa, creo, alrededor de 1,5 millones de euros. Es decir, los antecedentes de esta compañía no animan a dar ninguna ayuda. Teniendo en cuenta que es una empresa que no ha entrado en beneficios desde su constitución en el año 2011, en ningún momento. Es decir, que no es una empresa solvente y que tampoco es una empresa estratégica, porque tú, como bien has dicho, estamos hablando de un 0,3% del tráfico aéreo. Una compañía que creo que tiene solamente 5 aviones, 5 aparatos, que solamente hace 4 rutas a 4 países, rutas que están además cubiertas por otras compañías aéreas, porque ha sido una de las razones, es que había dicho incluso la ministra, saliendo a defender la operación, que esas rutas necesitaba que estuviera Plus Ultra para hacerlas, pero las propias compañías aéreas, el resto de compañías aéreas del sector, ya se lo ha desmentido diciendo que no, que hay otras compañías que hacen esas rutas y que muchas de las rutas que hace la compañía en muchas ocasiones se hace mediante transbordo, mediante diferentes vuelos y cambios de vuelos, ¿no? Pero se da el caso también de que compañías de bandera, que podemos calificar prácticamente a Iberia en España como compañía de bandera, estaban llevando a cabo viajes a Caracas y a Lima y a otros lugares de Latinoamérica, pero resulta que, por ejemplo, en Venezuela no se les permite volar y solamente hay la única posibilidad de acceso para aquellas personas que quieran ir a
a Venezuela a unos precios, vamos a decir, más o menos asequibles, es a través de esta compañía, ¿no? Sí, hay otra compañía venezolana que también hace el trayecto, más o menos ha hecho los mismos trayectos que Plus Ultra, pero las otras 3 rutas que hace tampoco es que sea una de las compañías que más vuelos hace. O sea que no tenía mucho sentido salvo el tema de Caracas, pero que hay otras compañías y que podía haber otras compañías que lo hicieran si el gobierno venezolano o la dictadura venezolana no hubiera restringido el acceso a otras compañías y se lo hubiera dejado en bandeja solamente a esas dos, a una compañía venezolana y a la compañía española Plus Ultra, que, como también sabemos, tiene socios venezolanos y parece ser que bastante vinculados al régimen. Y se da una circunstancia curiosa. Ahora que se han producido las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, parece ser que Plus Ultra ha sido la encargada del traslado de los votos por correo de ciudadanos españoles y que el gobierno le ha pagado además 4.000 euros por llevar a cabo esa operación, ¿no? Claro, si al final eres tú prácticamente el que haces la ruta, pues los votos estos que se enviaban para el voto de los extranjeros en las elecciones españolas, en este caso de la Comunidad de Madrid, pues lógicamente se han llevado a Venezuela en uno de los aviones de Plus Ultra, que parece lógico, sí. Y en usted este caso parece lógico. Y usted, como representante del primer partido de la oposición, ustedes, cuando han tenido conocimiento de todas estas circunstancias, ¿qué medidas o qué acciones han adoptado? Porque decíamos que estaba previsto de cara a un futuro la posibilidad y la petición realizada por parte de ustedes de abrir una comisión de investigación en el Congreso que está aprobada por la mesa y demás, pero que se tiene que aprobar en la comisión correspondiente del Congreso, ¿no? En el Pleno. Es una solicitud de comisión que va a ir a Pleno. Una comisión de investigación. Las comisiones de investigación se aprueban o se rechazan en el Pleno del Congreso. Nosotros hemos hecho múltiples iniciativas. Hemos hecho múltiples preguntas al Gobierno sobre las distintas operaciones, sobre Plus Ultra expresamente. Perdón. Hemos pedido informes que nos trasladen todos los informes sobre la concesión de las operaciones aprobadas por la SEPI dependientes de este fondo, en el caso de las 4 empresas actualmente aprobadas. Hemos pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda, hemos pedido la comparecencia del presidente de la SEPI. Hemos hecho una interpelación urgente al Gobierno, que la llevé yo, además, hace 3 semanas, para que nos explicara y nos informara, porque había dudas, hay muchas dudas sobre las operaciones y sobre el interés y las consecuencias de las operaciones que se han aprobado. No fue capaz de aclararnos esas dudas, al revés. Fue atacar y atacar y atacar en vez de explicarse qué es lo que tiene que hacer un gobierno. Eso es pura transparencia, pura básico de transparencia, de primero de transparencia. Y entonces, pues vamos a presentar una moción consecuencia de esta interpelación urgente, porque como la ministra no nos contestó, para ver si somos capaces de que nos la apruebe el Congreso, y es una especie de reprobación a la ministra de Hacienda por esta situación. Y por último, hemos pedido, como bien decías, que se abra una comisión de investigación en el Congreso para aclarar cómo se ha hecho esta concesión. Lógicamente no solo tratará de Plus Ultra, sino tratará también del resto de operaciones que se han aprobado a través de la SEPI. Y esperemos que los grupos parlamentarios, muchos de ellos que hablan tanto de transparencia y de las cartas boca arriba, a ver si son capaces de aprobarla, y que es lo que creo que deberíamos hacer todos, o van a plegarse al Gobierno a cambio de lo que sea, que ya nos enteraremos, de alguna prebenda, y van a votar en contra. Veremos a ver qué ocurre. Pongámonos en el caso de que esa comisión de investigación en el Pleno de la Comisión no se aprueba, y entonces, ¿ustedes qué van a reaccionar? Usted, por ejemplo, como portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas, ¿va a empezar a investigar cuáles han sido las actuaciones y los criterios de la SEPI de cara a la concesión de estas ayudas? Porque requisitos tiene, documentación tiene, y ahora mismo en la prensa económica española se está comentando que la Sociedad Española de Promoción Industrial, a raíz de todos estos problemas surgidos con la aerolínea Plus Ultra, resulta que ahora ha endurecido los requisitos
y que prácticamente está volviendo loco a la gente que quiere ayudas, ¿no? Bueno, hasta tal punto que es que no han aprobado ninguna más desde que saltó el escándalo de Plus Ultra. Es decir, o sea, nosotros cuando hicimos la interpelación urgente le pedimos que acelerara las operaciones, que es que hay muchísimas empresas que necesitan este apoyo del gobierno, del Estado, perdón, ya. Que hay empresas que si no tienen esa ayuda actualmente, es posible que cuando les llegue ya no lo necesiten, porque ya hayan quebrado. O sea, nosotros no le hemos dicho que lo paren, al revés, le hemos dicho que lo aceleren. Y que en vez de esperar a que vengan peticiones, que ellos hablen con aquellos sectores que han sido más castigados por la pandemia, por esta crisis, y que hablen con ellos y digan, bueno, a ver, ¿cuáles son aquí las empresas estratégicas? ¿Cuáles son las que lo necesitan más? Que lo ofrezcan, es decir, que trabajen, y para que esas ayudas lleguen a las empresas que realmente lo necesitan, que es lo que debería haber hecho la ministra desde el principio, pero no se ha hecho. Esto ha generado también... esto ha generado en el sector un gran malestar, hasta el punto de que Ryanair, una de las empresas importantes de transporte de viajeros en España, que además no solamente vamos a decir que es casi una empresa de low cost, sino que además hace muchos vuelos charter desde Europa y desde distintos puntos del mundo, ha presentado una queja y una reclamación ante la Comisión Europea indicando de que se siente discriminada con respecto al gobierno español porque ellos no han recibido ningún tipo de ayuda, se han sufrido tanto más esta situación derivada de la pandemia, ¿no? Claro, es que cuando se hace una operación de este tipo, que es tan obvio que no tiene ninguna razón de ser y que hay algún interés oculto que intentaremos descubrir cuál es ese interés, pero que hay un interés tan claro que no tiene nada que ver con las ayudas, lo que estás haciendo por un lado es creando o aportando una imagen de España lamentable, por un lado, y en segundo lugar, que destrozas la competencia, porque en un mercado competitivo, ¿por qué ayudas a una empresa que no se lo merece y a otra que a lo mejor se lo merece no la ayudas? Es que eso no tiene sentido. No puedes atacar e inmiscuirte de esa manera en un sector tan estratégico y tan castigado como es el tema de las aerolíneas y de los vuelos, que ha sido uno de los principales damnificados de esta pandemia, lógicamente. Y después, te digo, para mí lo peor de todo además es la imagen de España, porque, claro, todo esto está saliendo fuera. La Comisión Europea también ha preguntado por esta operación. Los países europeos, aquellos países europeos, imagínate esos países europeos del norte. Los frugales que ya llamamos. Los frugales, claro, que nos están ayudando, que han decidido darnos los 140.000 millones. Darnos dinero, alguna parte a fondo perdido, para que nosotros podamos recuperarnos y podamos reconstruir nuestro país. ¿Qué pensarán cuando empiecen a haber operaciones de este tipo? Es que no puede ser. Es que estas cosas hay que ser algo escrupuloso y sobre todo cuando el dinero, en este caso, no es tuyo. De hecho, se dice en Bruselas de que esta operación llevada a cabo por la SEPI, estas ayudas de 53 millones de euros dadas a la compañía Plus Ultra, que vamos a decir que es de capital mixto venezolano y español, pues ha generado un poco que se levante el conejo de la chistora en la Unión Europea y que eso incluso pueda dar lugar a que esos fondos de 140.000 millones de euros que está España por recibir de manera más o menos inmediata a lo largo de este año, pues puedan tener unas condiciones más duras y una vigilancia mayor, ¿no? A causa de situaciones como esta. Lógicamente, claro. Cuando no te fías de alguien al que le vas a prestar dinero o le vas a dar dinero en base a porque es dinero condicionado, no es el dinero que viene de Europa, no es un dinero, toma el dinero y haz lo que quieras, no. Tienes que hacer una serie de cosas que que la Comisión Europea ha decidido que se hagan, ¿no? Entonces, son fondos condicionados. Ahora nos exigirán, como tú bien dices, más requisitos porque se fiarán menos de nosotros, que es lógico, porque la imagen de España se deteriora muchísimo con este tipo de operaciones. Hay un hecho que, por curiosidad, le pregunto. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Fomento, Transportes en todo este tema de la concesión de ayudas y tal? Porque algo tendrá que decir. Es el ministerio un poco que se encarga de temas de aeropuertos, es el que de una u otra forma supervisa las líneas aéreas y los temas de transporte aéreo y demás. Algo tendrá que decir en esto. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Fomento en este tema? Bueno, el Ministerio de Fomento
y Transportes. Es el ministerio del que depende AENA, la empresa estatal que gestiona la inmensa mayoría de los aeropuertos españoles. De ese ministerio depende la aviación civil, es decir, todo el sector aéreo depende de ese ministerio. Entonces, parece lógico que tenga interés especial en que se concedan unas operaciones u otras, aunque el ministro lo ha denegado, pero como analizaremos seguramente en próximas ocasiones cuando veamos con detalle a los socios, cada uno de los socios de esta compañía y las cosas que han ocurrido, es posible que sí que tenga algún interés. Se comenta que el ministro Ábalos durante mucho tiempo estuvo por Latinoamérica y que tiene muy buenas relaciones por allí. Protagonizó un tema con Delcy Rodríguez, con una política importante de Venezuela que también levantó sospechas y ha generado mucha polémica y muchos problemas en España. Esto también le generará problemas y polémica al ministro Ábalos con todo esto que está empezando a salir del tema de Plus Ultra. Pues eso lo dejaremos para un próximo programa en el que abordaremos, por un lado, la parte española bien analizada, bien investigada y bien explicada, y luego también hablaremos de la parte venezolana para derivar de todas aquellas acciones que desde el Congreso de los Diputados y desde otros organismos que controlan al Estado y las operaciones que hace el Estado se vayan produciendo. Esto ha sido todo por hoy, amigos de Factores de Poder, y hasta muy pronto con el tema de la línea aérea Plus Ultra. Gracias, Eugenio, por este material tan valioso. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con Agárrate.